noticias nacionales e internacionales, el deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:34 y queremos invitarles con especial entusiasmo a la conversación que vamos a iniciar a partir de ahora y que es la conversación final de nuestro noticiario. Hemos tenido la oportunidad de leer entre fines de enero y principios de febrero un libro fantástico, no solo en sí mismo, sino en cuanto a contribución al mayor conocimiento de la poesía chilena y de la poesía latinoamericana, desde un país como el nuestro, donde este es un tema en el que somos pródigos. Bueno, Las lecciones de la poesía se llama este libro, que es un libro de 17 conversaciones con Pedro Lastra. Pedro Lastra, que ha dedicado toda su vida al cultivo de la poesía en tanto poeta, pero también a su estudio, a su análisis y también a su difusión, a través de muchas publicaciones, entre ellas esta, y por nombrar otra, la revista Anales de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, de la cual ha sido el principal impulsor por tantos años. Para nosotros es una verdadera alegría, un agrado, un honor poder conversar con Pedro Lastra. Pedro, muy buenos días, muchas gracias por la posibilidad de concedernos estos minutos. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por esta invitación tan cordial y espero que podamos avanzar un poco en el diálogo sobre propósitos y alcances que puede tener un libro de esta naturaleza en este momento, en nuestro medio. Sí. En un momento en que la lectura no es precisamente una necesidad de primer orden, como sabemos. Sí, y en los momentos en los que necesitamos también rescatar a tantos poetas tan importantes y que además no están siendo publicados. Uno va de repente a las librerías a preguntar por poetas súper importantes y bueno, el señalamiento habitual es: este libro está discontinuado, este poeta no se está publicando, en fin. Partir por ahí, ¿por qué un libro de conversaciones escritas, Pedro? ¿O cuál podría ser la diferencia entre este libro y los ensayos, que es otro mecanismo a través del cual usted ha compartido su reflexión sobre las obras poéticas de distintos autores y de distintos movimientos y etapas? Bueno, yo creo que conforman para mí un todo, como lo señala bien el editor de este libro y el mayor impulsor que tuvo desde el 2014, cuando apareció una primera edición con el título de Nostalgia del Silencio, ¿no? Y que es el poeta y profesor de la Universidad de Wisconsin, Marcelo Pellegrini. Fue la persona y Ernesto Pfeiffer, también el editor de la Universidad en Valparaíso, que me animaron a reunir algunas de las entrevistas que he publicado a lo largo de muchos años, ¿no? La primera entrevista que se registra aquí es de 1979, un diálogo con Enrique Lin. Y entonces ese libro se publicó con el título de Nostalgia del Silencio, como se advierte en una nota a la edición presente, que después pensamos que no era un título muy adecuado, pero es que parece más bien un libro de poesía, ¿verdad? Sí. Tiene un tono de una cierta dimensión como lírica, de nostalgia del silencio. Entonces, en la edición que hemos preparado ahora y que acaba de salir, como usted lo señaló, decidimos buscar un título algo más indicativo de su asunto y de su propósito. Y por eso esta nueva edición se llama Las lecciones de la poesía. Sí. Ahora yo aprovecho la ocasión para despejar también un cierto equívoco con respecto al título, a este título.
porque las lecciones de la poesía parecería de primera intención indicar un carácter de manual, de guía para escribir poesía. No hay nada de eso. No, yo no pretendo, como he dicho muchas veces, dar lecciones a nadie, ni siquiera lo pretendía cuando era profesor, ¿no? Sino hacer invitaciones a la lectura, contar algunas las experiencias que usted, como usted ha leído el libro, sí, se habrá dado cuenta de que las experiencias son múltiples, son viajes, son reflexiones sobre lecturas, son discusiones muy variadas, ¿no? Incluso acerca de la situación que se vivía en Chile en los años 70, 80, ¿no? Y lo que pasa que han sido, como lo he señalado alguna vez, lecciones de vida para mí, ¿no? Yo soy el aprendiz de estas lecciones que la vida nos procura en sus distintas manifestaciones. Entonces, también hay que despejar ese título. El otro tenía el matiz de ser una expresión poética, nostalgia del silencio. Y algunos libreros me lo hicieron notar, ¿no? La gente ve este libro y piensa que es un libro más de poesía tuyo. Y entonces, bueno, no tienen mucho interés en llevarlo. Pero las lecciones de la poesía de repente me ha suscitado también esta otra inquietud. No se vaya a pensar que esto es una especie de manual de instrucciones para escribir poesía. No, no hay nada de eso. Yo no pretendo semejante orientación. Pensaba en que cuando uno tenía el propósito de escribir un libro en concreto, ¿no? En una determinada cantidad de tiempo y a través de una determinada manera, imagino que uno tiene más certezas desde el principio, porque trabaja con una hipótesis, trabaja con objetivos, de alguna manera el hilo conductor entre cada una de las piezas está preestablecido. Distinto, me imagino, resulta cuando, como usted mismo señalaba, asistimos a un libro cuyo propósito original no era hacer un libro, sino más bien el rescate de entrevistas realizadas en distintos momentos, en distintos lugares, publicadas a través de distintos medios, y que finalmente terminan transformándose en un libro. Imagino que en tal caso uno tiene que devolverse y tratar de construir al final del camino el hilo conductor, ¿no? En este caso puntual, ¿qué ve que conecta estas conversaciones que originalmente no habían nacido para conectarse entre sí? Claro, eso lo define usted muy bien. Estas conversaciones surgieron al azar de las circunstancias, ¿no? Por eso es que los temas son muy variados, como se puede advertir enseguida en el índice, y no hay un solo hilo conductor, sino que están determinados por circunstancias de encuentro, de conversaciones motivadoras, ¿no? Por ejemplo, la visita a Grecia, con motivo de algunas publicaciones que hacíamos ahí con el poeta y traductor griego Rigas Kapatos, ¿no? Gran amigo de Hispanoamérica y en particular de Chile, fue el primer traductor de Neruda en 1972 en Atenas, y de repente en medio de las conversaciones cotidianas surgió esta idea de que yo les contara cuál era la situación de el estado de situación de la poesía chilena por esos años, ¿no? Y entonces eso produjo una conversación que se publicó en griego y la tradujo después Miguel Castillo Didier, que es uno de nuestros helenistas mayores aquí. Esa fue una circunstancia muy específica, ¿no? Porque se publicó
en un diario en Grecia y era una especie de informe sobre la actividad especialmente poética, porque a Rigas Capato lo que le interesa fundamentalmente es la poesía hispanoamericana. Ha sido traductor de muchos autores, ¿no? De Enrique Lin, de Nicanor Parra, de Carlos Germán Belli, en fin, de muchos poetas, de Juan Gelman, de muchos poetas hispanoamericanos que son de mi cercanía, además. Sí. Y en otras circunstancias, la primera entrevista, que es de 1979, es una conversación con Enrique Lin, con quien habíamos publicado, o estábamos por publicar en ese momento, unas conversaciones que yo tuve con él acerca de su obra, y que es un libro que ha circulado mucho, usted lo debe haber visto, claro, editado por la Universidad de Valparaíso, que se llama Conversaciones con Enrique Lin. Ese es un libro con un propósito muy definido, ver cuál es la mirada que un propio autor tiene de su trabajo a lo largo de toda su trayectoria. Y por eso empezamos con los años formativos de Enrique Lin. Hay distintos capítulos, cuál es su visión de la literatura chilena, de la literatura hispanoamericana, cuáles son los temas que le preocupan, en fin, y desembocamos incluso en las novelas que había escrito por esos años. Ese es un libro con un propósito muy definido. Sí. Pero esto es una... perdón, lo interrumpí. No, Pedro, por favor. No, yo simplemente agregar algo que usted mismo mencionaba en la entrevista o en la conversación con Marcelo Pellegrini, que usted decía, lo más significativo entonces para mí ha sido reencontrarme como al trasluz de las palabras con el que había sido en el camino. Bueno, esto, sí. Lo digo simplemente como un agregado de lo que usted nos comentaba respecto a lo que había representado esta sistematización hacia atrás, lo vamos a decir así. Pedro, bueno, hay una enorme contribución que usted ha hecho a la crítica, a la reflexión, a la sistematización sobre la poesía no solamente chilena y también a la difusión, por eso hacía mención a estos libros, a la revista Anales, y en más de alguna entrevista se menciona, incluso con poco disimulo, casi como una queja, ¿no? Que a usted se le conoce más o se le reconocería más por toda esta labor de crítica y difusión que por su propia obra poética. ¿Qué podría decir respecto a esto, no? Porque bueno, sí, son las dos grandes vertientes de una larga trayectoria. Claro, pero esto es frecuente y ha ocurrido muchas veces. Yo empecé en los años 50 con pequeñas notas críticas y entrevistas que me encargaban del diario y de la radio La Discusión de Chillán, en los años 50. Esos fueron mis primeros pasos. Claro, eso fija una cierta imagen, ¿no? Y me incorporaron rápidamente al gremio con el que tengo relaciones muy cordiales, pero muy distantes también de la crítica. Pero la verdad es que yo nunca me he propuesto hacer crítica, no me siento en condiciones de realizar esa tarea que me parece muy grave y muy seria, ¿no? Y no estuvo en mi propósito. Paralelamente yo escribía poesía, pero es un hecho incuestionable que cuando se le reconoce a una persona una cierta actividad y se le fija en eso, lo que yo digo con un poco de humor, que me pusieron ese San Benito muy temprano de crítico literario o de conocedor de algunas cosas, porque a eso se sumaba mi condición de estudiante de literatura hispanoamericana o
yo soy más que un estudioso, un estudiante de la literatura hispanoamericana toda la vida, ¿no? Y he realizado algunas tareas en ese orden, incluso tareas editoriales. Usted sabe que yo dirigí la colección Letras de América, Sí. de la serie Cormorán en la editorial universitaria entre 1966 y 1973, y publicábamos libros hispanoamericanos. Entonces yo aparecía ahí como, bueno, yo era el director de esa colección, como un divulgador, un animador de esas manifestaciones de los autores hispanoamericanos, porque eran mi tema y siguen siendo mi tema. Yo soy un hispanoamericanista desde muy temprano, ¿no? Estudié con grandes maestros de esa disciplina, como Ricardo Lachan, a quien considero mi padre espiritual en realidad, ¿no? En los años 50. Y es cierto, cuando se pone una especie de apelativo a alguien, no es muy difícil que cambie de orientación esa, Sí. no. Entonces, claro, mi actividad poética ha pasado a segundo plano. Por otra parte, yo he sido siempre profesor de literatura y ejercí por muchos años en la Universidad de Chile primero, y desde 1968, en que empecé a viajar a Estados Unidos, como profesor de literatura hispanoamericana en diversas universidades de Estados Unidos, hasta que me establecí en Stony Brook, donde hice, la Universidad de Nueva York en Stony Brook, donde hice mi carrera como profesor de literatura hispanoamericana. Entonces, mi actividad poética ha sido una actividad algo secreta, ¿no? No tanto, pero yo algo. creo que no está mal ser un poeta secreto también. Sí, bueno, estamos conversando con Pedro Lastra, lo hemos querido escuchar. La verdad, Pedro, es que me van a quedar 1400 preguntas en el tintero, los tiempos en la radio son así. Simplemente para terminar esta conversación, que se lo comento sin falsa adulación, para nosotros es un regalo. Pedirle un breve comentario, dado que llama tanto la atención su larga amistad con Enrique Lin, el mismo libro que usted mencionaba, y mirado en perspectiva, habiendo transcurrido algunos años desde la muerte de Lin. En su opinión, vuelvo a insistir, con el poco tiempo que nos queda, ¿qué representa a Lin en el escenario, en el derrotero de la poesía chilena? Mire, yo creo que Enrique Lin es una figura esencial no solo de la poesía, de la literatura chilena, sino de la literatura hispánica en general. A mí me parece que en eso ya hay consenso. Yo he trabajado en varias universidades norteamericanas, como usted sabe, tengo un vínculo con muchos países hispanoamericanos, soy académico de la Academia Peruana de la Lengua, de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, de la Academia de Letras Argentina, en fin. Y advertí siempre que la figura poética de Enrique Lin, la figura literaria en general, porque Enrique era una personalidad dotada de muchos talentos, ¿no? Como narrador, como crítico de arte, incluso como dibujante, ¿no? Como poeta, como un comentarista de extraordinaria agudeza, como conferenciante, en fin. Tiene una proyección verdaderamente extraordinaria, muy notable. Y a mí me alegra mucho que eso esté muy vivo en Chile también, Sí. ¿no?
Entonces yo lo considero un poeta esencial. Para mí es realmente uno de los poetas fundamentales de la poesía, no solo chilena, sino de la poesía hispánica, ¿no? Sí. Eso lo he señalado muchas veces, incluso en la entrevista con María Teresa Cárdenas. Yo digo que sí, estas cuatro grandes figuras que comprometen el interés de todo lector, Neruda, La Mistral, Huidobro, De Roca, en fin, están muy bien situados en ese panorama y reconocidos. Son poetas que comprometen a todos, cuya obra compromete a todos. Pero a eso yo agregaría, por ejemplo, a Gonzalo Rojas y a Enrique Lin, sin vacilación ninguna. Me parecen poetas de extraordinaria significación y de una vasta repercusión también en sus lectores. Bueno, ¿no? Nos quedaríamos largo rato conversando con Pedro Lastra. Por de pronto simplemente recomendarles de manera encarecida este libro, Las lecciones de la poesía, que son una gran contribución a hacer una revisión encima de la obra ya leída, bueno, de algunos poetas, pero también de algunos temas vinculados con la poesía. Pedro, le queremos agradecer por habernos confiado este tiempo y la posibilidad de esta conversación, y deseamos que esté muy bien en el tiempo que viene. Yo le agradezco mucho la preocupación por estos asuntos que son de interés mucho más reducido, desgraciadamente, en nuestro medio. No lo fue siempre así. Usted sabe que en los años 50, por ejemplo, las publicaciones literarias abundaban, la crítica literaria aparecía en todos los diarios de la época, no había muchas revistas. Eso se ha transformado, evidentemente, porque este periodo es otro. Esto ya no es la era de Gutenberg, sino la era digital, ¿no? Somos los últimos representantes de la era de Gutenberg, ¿no? Sí. Pero yo celebro mucho que ustedes estén en esta tarea de difusión y de rescates también. Bueno, así seguiremos. Muchas gracias, Pedro. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias. Hemos conversado con Pedro Lastra, y con esta conversación damos fin a la primera edición del primer programa de la nueva temporada de Radioanálisis, pero nuestra programación continúa porque también en pocos minutos inicia su nueva temporada del Semáforo con nuestra compañera Antonella Esteves. Así es que no se muevan de nuestra sintonía, que ya viene el Semáforo en su primera edición de esta temporada 2022. Vamos y continuamos con Antonella. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa, con noticias, comentarios, análisis y entrevistas en una transmisión en línea con las radios que piensan.